La pesca industrial fue maná para las Islas Canarias, para los hombres y mujeres de aquí y de fuera que la trabajaron. Un periodo de casi 40 años, aún cercanos, que nos relatan quienes lo vivieron, trabajaron y en ocasiones incluso sufrieron. Pero para entender esta historia es necesario primero mirar atrás. Canarias se convierte en punto clave del Atlántico en las rutas hacia América y Asia. En 1852 entra en vigor en Canarias el Real Decreto de Puertos Francos, que elimina aranceles. La inversión en infraestructuras portuarias aumenta para sostener una actividad comercial en expansión. Y en este escenario damos el salto hacia la pesca industrial. En el año 1883 colocamos la primera piedra del Puerto de la Luz. En la obra, según el proyecto de don Juan de León y Castillo, y el empuje de su hermano don Fernando, que en esa época era ministro de Ultramar. Realmente hasta después de la descolonización de las colonias americanas, etc., y finales del siglo XIX y principios del XX, no se puede hacer una actividad industrial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los barcos gallegos, los barcos españoles, digamos, del noroeste, operaban en lo que se llama el Gran Sol. El Gran Sol son los mares al oeste de Irlanda y de Escocia, que es un caladero tradicional de toda la vida. Pero, iniciada la Segunda Guerra Mundial, la Home Fleet y los U-boats alemanes se estaban pegando ahí. Por lo tanto, había que marcharse. ¿Y a dónde nos marchamos? Pues el primer caladero alternativo donde podía, de alguna manera, España tener un cierto acceso era su Sáhara español. A partir del año 1958 empieza a operar el muelle pesquero o espigón del castillo, como también lo conocíamos. La explosión de la actividad pesquera es en los 70 y en los 80. Yo diría que hay 3 puntos de conexión a lo largo de la historia en materia de pesca. Uno es Vigo, otro es Cádiz y otro es Las Palmas. La pesca empieza en el muelle de Santa Catalina. Era un espectáculo ver esa descarga con la pluma de los barcos y una cesta de mimbre que ahí venían sueltas todas las especies de la pesca. Después se procedía a pesar esa pesca, que la clasificaban en el mismo muelle, en una báscula que tenían los armadores que compraban la pesca. Normalmente son de la factoría que estaban establecidas aquí en el Rincón o también en la zona de la Puntilla. La primera de las conserveras importantes que se estableció en Las Palmas fue la llamada Factoría de Escobio, en 1917. Ya Lloret Llinares se había establecido en La Gomera, que fue la primera de Canarias, la mayoría en Buenarteme, las que hablamos de la Puntilla y también en la zona alta de la isleta. Es decir, no está en el interior del puerto, sino en el exterior. Había unos grandes tanques de salmora en la cual la corvina se depositaba en esos tanques. Después se salaba y cuando se secaba se envasaba en una especie de fardo y así se exportaba al mercado africano o a Europa, ¿no? Ese pescado salado que se empaquetaban en arpilleras, ¿no? Lo que sí habían conseguido los conserveros agrupados en Canarias era una acción comercial increíble sobre África. Y ellos tenían una marca comercial que se llamaba The Queen of the Coast, la reina de la costa, que era conocidísima, era como la Pepsi-Cola o la Coca-Cola en África. También se descargaban al mismo tiempo las sobras de pescado, que iban con destino a la producción de harina de pescado. Entonces eso sí lo cargaban directamente en unos camiones que no eran estancos las carrocerías, e iban chorreando por toda la carretera con un olor pestilente impresionante. La industria sardinera de conservas y de harina de pescado fue enorme. La mujer fue algo importantísimo en esas conserveras. Esas mujeres que muchas de ellas venían de los campos a trabajar en las conserveras y volvían otra vez a sus pueblos.
salir de ese entorno rural a trabajar, compartir con otras mujeres sus problemas, esas canciones de trabajo también que cuentan algunos que se les escuchaba cantar mientras estaban trabajando el pescado y enlatándolo, tuvo que ser una revolución para esas mujeres. Y luego a nivel administrativo, en administración había grandes mujeres, pero grandes en el sentido exacto de la palabra, o sea, había personas que controlaban las empresas y eran mujeres, y lo hacían muy bien. A lo mejor el jefazo era un señor, pero quien era el alma de la empresa eran las mujeres. Crece la actividad en torno a la pesca y debe crecer también en cuanto a instalaciones, construcción de un muelle y servicios para poder ofrecerle a esos barcos. Se debatía en el puerto si hacer al estilo francés un puerto pesquero único e independiente o hacer una zona pesquera dentro del puerto general comercial. Hubo que construir un muelle específico. Ese muelle es el que conocemos como muelle pesquero o Espigón del Castillo, que se construye a finales de los 50. Casi 1000 metros de atraque sumando a ambos lados, sino que se generaban entre la calle Juan Rejón, los alrededores del Castillo de la Luz y el arranque del Espigón, 50.000 metros cuadrados destinados a crear toda una urbanización pesquera de viales, esplanadas, muelles, zonas para frigoríficos, etcétera, etcétera. El muelle pesquero se llenaba de barcos también, claro, porque cuando venían los pesqueros, los nuestros, la flota nuestra que pescaba ahí, venía a descargar aquí, la flota era de 250 barcos más o menos. Entrar al muelle pesquero, había un control por parte de los guardamuelles, la policía portuaria hoy, había un control en la entrada. Y tú entrabas tanto a poniente como a naciente del muelle, incluso el Martillo, que es el extremo, y no podías andar. Y junto a estos barcos que estaban descargando, habían otros barcos abarloados esperando el turno de terminar uno para empezar el otro. Para ir a un barco, aquí yo tengo que cruzar 20 barcos. Un barco, otro barco, porque estaba así, voy a la luz lleno de barcos de pesca. Pero es que salías del muelle pesquero y entrabas en el muelle de la Luz y también te encontrabas más de lo mismo. Con la presencia de los estibadores, que también constituían la colla del pescado, que se les decía, o del frío, porque ellos bajaban a las bodegas para hacer las descargas. En los años 60 se inventa la congelación y aparece esa gran técnica que da lugar a que los buques sean autónomos y los propios buques pesqueros congelan y conservan sus capturas a bordo y los desembarcan ya como producto terminado, en bloques congelados. Aquellos barcos era impresionante, congelaban la pesca. Y después más tarde llegaron los buques factorías que se establecieron en el Banco Canario Sahariano. Había varios españoles y otros eran japoneses. Cuando llegan esos barcos hay que en paralelo también instalar, construir frigoríficos en los muelles. Llegamos a tener 300.000 metros cúbicos y en aquella época habían como 6 o 7, sí, de 6 a 7 instalaciones de frigoríficos. Se construyen frigoríficos, Risu, Frigocá y otros muchos. Incluso fuera del puerto hay que construir algún otro para dar cabida a todas esas capturas que llegaban aquí. La construcción naval y la reparación naval existía ya un poco previa a la pesca industrial, para esa flota de cabotaje y de época pesquera canaria. Me di cuenta que muchos de los árboles que teníamos en nuestro bosque, ya sea en las zonas de la cumbre, tanto en Tenerife como en La Palma y aquí en Gran Canaria, se usaban después para preparar la madera para esas embarcaciones. Los talleres de reparación fueron fundamentales para poder hacer posible que todos esos barcos no tuvieran que ir a otros lugares a reparar. Hubo un momento en que hubieron más de un centenar de empresas de reparación naval, gracias al apoyo de la flota pesquera de los diferentes países, ¿no? Aquí lo que se le hacía era más bien el mantenimiento. Había astilleros, pero eran astilleros de mantenimiento, no de construcción.
Muchos talleres aquel tiempo, muchos talleres de eléctricos, máquina principal, todo. Hemos reparando todo con talleres. Los talleres y los paraderos eran parte de la ciudad. La calle Rosarito y la calle Naval eran calles de talleres, estaban llenas de talleres. Y la trasera de la calle Rosarito, pues eran los paraderos. La pesca especializó a consignatarias canarias. Cuando los japoneses, coreanos o rusos, etcétera, vinieron aquí, no tuvieron consignatarias propias, usaron consignatarias locales. Estábamos ofreciendo el puerto. Nosotros tratábamos de ofrecer a todos los clientes esos que venían las máximas facilidades. Por eso venían, si no... Para nosotros el puerto de referencia en la pesca gallega siempre fue Las Palmas, no Tenerife. Las Palmas disponía de puertos, es decir, de espacio portuario, disponía de técnicos altamente cualificados. El puerto de Las Palmas estaba altamente industrializado y mecanizado, las operaciones se hacían con gran rapidez. Con unas vías de comunicación, unas infraestructuras, sobre todo a nivel aéreo, por ejemplo, privilegiadas. Lo bien que iban a las pesquerías españolas, las pescas en las aguas del Banco Canario Sahariano y lo que es la costa africana, atrajo a las primeras flotas extranjeras. Por aquí anduvieron los japoneses, los coreanos, los chinos de Taiwán, italianos, portugueses, franceses, rumanos, griegos. Los buques cubanos también eran enormes y estuvo la flota marroquí muchos años hasta que los puertos de ellos estuvieron preparados. Estuvo la flota mauritana, estuvo la flota libia, que era una docena de barcos, pero muy fieles, ¿no? Venían con asiduidad. La flota coreana y la flota japonesa. Aquí tienen representaciones todas las empresas pesqueras que comercializan el pescado, desde el Japón a la China y pasando por la Unión Soviética, y sin olvidar las europeas, tienen su sede en Las Palmas y aquí hacen las compras y aquí fijamos el precio a nivel mundial de las ventas del pescado. Las Palmas hacía una especie de cincel, una lonja, una bolsa internacional en el que se compraba y vendía pescado, se establecía el precio del pescado en la primera venta, en el momento de la descarga. Cuando yo llegué, aparte de la flota española, que ya existía abundantemente, ¿no? Aunque fueran todavía barcos que conservaban la captura en hielo, pero ya estaba la flota cubana, la flota rusa. Para aquella época, la flota pesquera soviética dedicada a la pesca industrial era la más potente del mundo, debido tanto a cantidad de los buques y también a su tonelaje de registro bruto. Aquí estaba la flota rusa entrando continuamente. Date cuenta que estamos hablando de barcos tipo Super Atlantic, como 10 veces más grandes que los nuestros. España también, a partir de los 50, necesita salir de este aislamiento político. A España lo reconocen los Estados Unidos como Estado de 1953 y entonces España sale al escenario internacional. En 1972 sí firman, digamos, el tratado comercial, pero antes ya forman aquí Sovespan. Es una empresa mixta que se creó entre un capital español y soviético para atender la flota pesquera de la Unión Soviética en el mundo. La llegada de Sovespan era en bastante armonía en los objetivos del desarrollo industrial tanto del país como del archipiélago canario. Sovespan era pues, como un centro comercial de servicios soviético, que era una cosa que era un mundo, ¿no? Sovespan fue una empresa mixta, de capital mixto hispano-soviético. 50% de este capital ha sido proporcionado por una empresa pública soviética cuyo título era Sovreflot, o la flota pesquera soviética en el extranjero, y el otro 50% de capital era privado español, distribución accionarial equitativa, que si vamos a prosperar, compartimos todos nuestros beneficios y si tenemos pérdidas, también compartimos en misma equidad las pérdidas.
Lo que significaba Rusia en aquel entonces, el comunismo, el rojo, el peligro. En el 81, el Estado español, y hay también como un escándalo de espionaje, porque primero aquí fue Sovespan, siempre el Estado con espionaje, pero esto era pesca e industrial. Son primero siempre los intereses económicos. Había totalmente 250 barcos coreanos trabajando aquí, el año 70 hasta 80. Llegan la década de los años 60. Empiezan a llegar las primeras unidades japonesas al Puerto de la Luz. Fueron un espectáculo único. Eran unos barcos congeladores, impecables. Me acuerdo yo con los cascos pintados de blanco. Se inició una actividad pesquera muy bonita y muy especial porque, gracias a los japoneses, el primer barco factoría que apareció por allí era el Aguasumaru, se fondeó delante de la bahía de Villa Cisneros, se llama La Sarga, y recogía el pulpo fresco, vivo, que capturaban los barcos españoles que operaban con base en Las Palmas. Grandes barcos factoría japoneses que exportaban vía Puerto de Las Palmas a Japón entre 250.000 y 350.000 toneladas anuales de pesca. Pronto a los japoneses le siguieron en el 66 la flota de Corea del Sur, en el 67 la flota llamada de China nacionalista, la de Taiwán. Las Palmas es un puerto bastante importante, bueno, y nosotros queremos, como trabajamos en Las Palmas como base de trabajo, no del mar. Trabajando en West África, pero regresando cada 2 meses aquí, descargando, mandando pescado, vendiendo. Canarias era un poco la punta de lanza para acceder al continente africano. ANACEF llegó a tener en su momento álgido, noviembre del 1979, llegó a tener 312 buques arrastreros congeladores asociados. ANACEF en los años 60, 70 fue un referente mundial. Las Palmas era un punto estratégico. ANACEF tuvo una virtud muy destacable, y fue el hecho de que reunió a buques originarios o procedentes de todas las provincias marítimas de España, curiosamente a excepción de Barcelona. Es decir, desde Irún, desde Guipúzcoa hasta Gerona, con los 2 archipiélagos, todas las provincias marítimas tenían buques en ANACEF. Hay una serie de figuras emblemáticas que, si me permites, quisiera destacar. Don Manuel Freire y el imperio que creó Freiremar, tanto en Galicia como en Las Palmas, en todos los eslabones de la cadena. Una persona, para mí, muy inteligente, inteligencia natural, muy hábil para los negocios, con mucho olfato, y que claramente desde minuto 1 vio la importancia de estar bien posicionado en África. La familia Fontán, especialmente José Ramón Fontán, es para mí un referente de lo que es la historia de la pesca. Su conocimiento, su experiencia siempre me ha sido de gran provecho. Una tercera persona muy destacada para mí es Germán Suárez. Ha luchado decididamente de nuestro lado para mantener logísticas, precios. Siempre, digamos, ha jugado con la camiseta de la bandera de Galicia. Y eso es enormemente satisfactorio, el saber que tienes un amigo. No solo hicieron crecer la actividad en torno al puerto, sino que también la actividad comercial que estaba cerca del puerto. La pesca fue de las actividades portuarias las que más trabajo repartió en el puerto y más riqueza trajo. Nosotros anualmente compramos gasolina y comidas y todo, $100 millones cada año. Los puestos de trabajo que generaba propia empresa Sovespan, las empresas alrededor realmente han añadido
a la actividad portuaria de ambos puertos canarios, digamos, un toque bastante importante. Entre los años 75 y 80, en ese momento teníamos 1000 canarios. De los 5000 hombres habían 1000 canarios, 3500 gallegos y 500 vascos, más o menos. Claro, 1000 canarios, y casi todos de Lanzarote, casi todos. Las tripulaciones que además venían de mareas que podían llegar hasta de 2 meses de marea, con lo cual acumulaban salarios que se gastaban en tierra, los pertrechos, los suministros, cualquier cosa, redes, cualquier cosa que te puedas imaginar. Cada 50 días, 60 días, barcos entran aquí. Entonces ellos descansan, comiendo aquí, bebiendo, jugando aquí, más o menos 2 semanas. Yo siempre dije que un duro de la pesca cambiaba de bolsillo 5 veces del muelle a Escaleritas, porque aquí todo el mundo participaba en la actividad pesquera. Era una actividad socioeconómica perfectamente definida: hoteles, restaurantes, taxistas, transportistas, en fin, todo el mundo. El Banco Canario Sahariano se puede delimitar entre la altura del Cabo Bojador, que es más o menos la altura de Lanzarote, y por el sur lo que es el río Senegal prácticamente, es decir, incorporaría el actual Sáhara Occidental y Mauritania. Esa era la base de actuación en la época en que los mares eran libres. Son zonas riquísimas, zonas que eran vírgenes y que la flota española, con su capacidad siempre de adaptación al medio, fue progresivamente explotando y, por regla general, de una manera sostenible. Se consideraba el primer banco del mundo por la riqueza de su especie, ¿no? Y la abundancia, y también por el fondo aplacerado que tenía con las playas cercanas, ¿no? Todo eso favorecía el desarrollo de la pesca. Finales de los 60, principios de los 70, se estaban produciendo los procesos de descolonización de muchas excolonias. Los diplomáticos españoles de esa época supieron llevarlo de una manera progresiva, utilizar la diplomacia. Eso nos permitió acceder a esos ricos caladeros. A partir de los años 70 fue importantísimo y fue decisivo para la pesca el hecho de que los estados ribereños, todos los estados ribereños del globo terráqueo, empiezan a establecer lo que se llama la zona económica exclusiva, es decir, no solo tienen jurisdicción sobre las primeras 12 millas contadas a partir de la costa, 12 millas son 20 kilómetros más o menos, sino que se amplía hasta 200 millas, que son 380 kilómetros. Veníamos de una fase de grandes acuerdos bilaterales que tenía España con estos países africanos. Cuando muere Franco, el gobierno de Arias Navarro lo que hace es firmar con Marruecos y con Mauritania un pacto tripartito que se llamó, a los efectos de entregarles o cederles la administración del Sáhara Occidental. Y se le entregó en administración a Marruecos la zona norte y a Mauritania la zona sur. Nosotros, por ese pacto tripartito de Madrid, habíamos conseguido que durante 5 años pudiéramos pescar con 800 buques españoles sin ningún tipo de contraprestación, es decir, gratis, y durante los 15 años siguientes en mejores condiciones que tercer país. La cuestión estaba en encontrar dónde pescar para todos ellos. En el año 1977, el año de la creación de ANACEF, el primero de nuestros objetivos fue dirigirnos a Madrid para convencer a los responsables de que había que firmar un acuerdo con Mauritania, porque ya no cabíamos en el Sáhara Occidental. Y la realidad es que nos encontramos con la España esteparia, nos encontramos con la España que vivía de espaldas al mar, el Ministerio de Tutela de la Pesca en la época, que era don José Yadoy Fernández Urrutia,
Y ahí nos dirigimos y forzamos la jugada incluso en la prensa porque no nos hacían caso inicialmente, y llegamos incluso a echar mano del jefe de la Casa Civil de Su Majestad el Rey, el Marqués de Mundéjar. Nos atendió, nos ayudó, se dirigió al ministerio pidiendo que nos recibieran. Nosotros ya habíamos hecho gestiones preliminares en Mauritania, como os podéis imaginar, y nació el viaje que conseguimos que el señor Fernández Urrutia, Yadoy Fernández Urrutia, hiciera a Mauritania, a donde le acompañamos, y en una noche, prácticamente entre un día y una noche, firmamos un acuerdo pesquero con Mauritania que cubrió los años 1978 y posteriormente se renovó en el 79 y hasta enero del 80. El 31 de enero del 80 las autoridades mauritanas cambiaron de idea y hablaron de la nueva política pesquera mauritana y nos echaron, con la fecha fundamental de 1980, que era el año en donde había que empezar a pagar. ¿Pagar cuánto? Pues mejores condiciones que tercer país se podría establecer si hubiera tercer país. Si no lo había, tanto Marruecos como Mauritania podían poner el canon que quisieran. Simultáneamente hubo un problema de apresamiento de buques en el Mediterráneo, que eran aguas soberanas marroquíes de siempre, y efectivamente el gobierno de Arias Navarro lo que hacen es intentar firmar cuanto antes un acuerdo pesquero con Marruecos para liberar esos 22 barcos y evitar problemas posteriores. Se nos indica que realmente no nos queda otra que integrarnos en ese acuerdo pesquero, si bien nosotros nos habíamos declarado en rebeldía porque se nos había intentado obligar a algo que no queríamos, porque teníamos derecho, como digo, hasta el año 80 a la libre pesca. Y sin embargo los marroquíes nos detuvieron un buque, el Carvisa 1, y nos multaron con 26 millones de pesetas de la época. O sea, la flota pesquera que actuaba en esta, hasta que Marruecos se fue apretando. Entonces me desplacé a Madrid y hablé con los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores. En aquel momento el ministro era Marcelino Oreja, y me dieron a entender que el pacto tripartito para ellos ya era papel mojado y que lo que sí hacían era entregarme un cheque del Banco de España por el importe de la multa y que me olvidara de todo y que nos integrásemos en el acuerdo pesquero con Marruecos. Y eso hicimos, porque realmente ya no tenía sentido mantenerse fuera cuando el marroquí te podía cobrar lo que quisiera en una línea o en otra. El puerto fue decayendo poco a poco y ya dejaron de venir los pesqueros que antes venían aquí, pues pescaban en esta zona, pero cuando ya empezó Marruecos a imponerse en su zona, fue decayendo. A partir de la adhesión de España ya hubo una cesión de soberanía en materia pesquera por parte de las autoridades españolas hacia las autoridades comunitarias, y a partir de entonces ya todas las negociaciones los hizo Bruselas directamente. Realmente lo que es pesca de larga distancia, pesca industrial, el único de los Estados miembros de la Unión Europea, que en aquel momento éramos 15 creo, era España y un poquito Portugal. A los demás le importaba un comino. La importancia que tiene para España o que tiene para Galicia o que pueda tener para Canarias la pesca no es lo mismo que para Austria o para Hungría. Es decir, fuimos perdiendo mucha importancia estratégica en el contexto de la Unión Europea. Es muy duro asistir a un corte, a una reducción sistemática año tras año o acuerdo tras acuerdo, ¿no? España, cuando entró, ya, como decimos en el sector, se había vendido todo el peixe. O sea, estaba totalmente distribuido. España en su conjunto ha perdido 1000 buques de pesca de larga distancia en los últimos 40 años, lo cual es triste y lamentable. Fue una época que, desde luego, difícilmente podrá volver. Es la época dorada de la pesca española, diría de la pesca europea. La gran fuerza o la gran esperanza es que nuestro sector pesquero se caracteriza por la capacidad de resiliencia
de saber adaptarnos a las circunstancias. Aún estamos a tiempo de mover las piezas. La sociedad en la ciudad creció con el puerto. En el barrio, en la ciudad se notaba esa actividad, esa vida, ese no parar. Había marinos de todas las partes del mundo y era un espectáculo único. Para el canario, para los que vivimos en Las Palmas de Gran Canaria, jamás fue extraño un habitante del mundo, porque aquí conocimos todas las razas, lenguas y credos. Alegría, había luz, luz. Luz es un simbolismo. Había comercio. Había un flujo enorme de gente en tránsito que venían, se iban. La parte puerto era solo de actividad comercial, era de mucho bullicio. Es donde estaban, lo mismo que había comercio, que había talleres, que había todo tipo de actividades y por donde se movían las tripulaciones de los barcos y todas las empresas consignatarias, suministradores, etc. Prácticamente todas las semanas había 3 o 4 aviones llenos de marineros, lo cual daba lugar a una vida en Las Palmas tremenda, ¿no? La parte alta de la isleta era más residencial y es donde vivían la gente que trabajaba en el puerto, pero sobre todo la gente que trabajaba en el puerto alrededor de ese mundo, del mundo de la pesca. Acogieron siempre con muchísimo cariño a la flota gallega. Muchos de ellos tuvieron que venir o con su familia o hicieron familias aquí y se establecieron en la ciudad. En el sector pesca hay muchos matrimonios mixtos que se han ido incluso segundas, terceras generaciones de descendientes de esos matrimonios mixtos. Mi generación no, pero después nuestro descendiente está casado con los jóvenes canarias. Los japoneses y los coreanos han quedado muy marcados para nosotros porque ellos se instalaron a vivir aquí, muchos de ellos, ¿no? Y crearon grandes comunidades. Cuando yo era presidente de la comunidad coreana, había aquí 4.000 coreanos. Tenemos colegio coreano que hay niños vienen a aprender coreanos, cultura y coreanos. Hubo un colegio japonés, una iglesia coreana. Tenemos y presumimos muchas veces del primer restaurante japonés que hubo en España. ¿Cómo parece aquí en Canarias la comunidad rusoparlante? Pues precisamente por el mar, por esta pesca industrial, por la fundación de la empresa Sovespan. En la retina de muchos de nosotros, y sobre todo los que se criaron y vivían en la isleta, era ver a los rusos cargados de alfombra de vuelta al barco. La ciudad de Las Palmas, dentro de todas las ciudades de Canarias, siempre fue una ciudad bastante cosmopolita. Se veía actividad y durante todo el día. Antes no existían las horas. Fue la época más gloriosa del puerto, un auténtico maná que fluyó por este puerto. Aquel tiempo ese puerto era para ir a África, es la más importante. Hay una especial conexión mental o afectiva entre las Islas Agraciadas, las Islas Canarias y Galicia. En torno a la actividad pesquera vivió mucha gente. Todo lo que somos se lo debemos a nuestras tripulaciones, que no quede duda. Era una fiesta, yo diría, del pescado y del trabajo. Que antes fuera mejor o peor que ahora. A mí me gustaba más antes. Aprovechemos el talento, aprovechemos los recursos y sobre todo volvamos a destacar en lo que siempre hemos sido líderes, la pesca, por ejemplo.